Mi nombre es José Francisco Cristian Hernández y estudio la carrera de abogado semiescolarizado en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de los Lagos, con sede en San Juan. Y vamos a exponer en la materia de Derecho Constitucional 2, en la unidad 5, que se llama Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Esta materia de Derecho nos la imparte el maestro José Héctor Calderón Albino. Estamos cursando el cuarto semestre. Bien, el primer punto son los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación. Y esos órganos son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. La integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros son designados por los senadores a partir de una terna propuesta por el presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministras o ministros y funcionará en pleno o en salas. El presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no integrará las salas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año 2 periodos ordinarios de sesiones. El Pleno se compondrá de 11 ministros o ministras, pero bastará la presencia de 7 miembros para que pueda funcionar, a excepción de los casos previstos en la ley, en los que se requerirá la presencia de al menos 8 ministras o ministros. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá sesionar de manera extraordinaria aún en los periodos de receso, a solicitud de cualquiera de sus integrantes. La solicitud deberá ser presentada a la o al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que emita la convocatoria correspondiente. Las salas. Los ministros se reúnen en 2 salas con 5 integrantes en cada una, excepto el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada sala cuenta con su propio presidente. En ellas se resuelven casos de menor importancia y de temas específicos, lo que permite dar rapidez a los casos que admite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la primera sala se resuelven asuntos civiles y penales. En la segunda sala se resuelven asuntos administrativos y laborales. Requisitos para ser designado ministro de la Suprema Corte. El requisito, entre otros, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación y poseer el día de la designación con una antigüedad mínima de 10 años, un título profesional de licenciado en Derecho. Las suplencias de los ministros. Cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. Si faltara un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado en los términos del artículo 96 de la Constitución. Las renuncias solo procederá por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Licencias. Cuando no excedan de un mes, podrá ser concedida por la Suprema Corte de Justicia. Las que excedan de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado y ninguna licencia podrá exceder del término de 2 años. Las garantías judiciales. Se refiere a todos aquellos derechos que tienen como finalidad la protección de la persona que se encuentra sometida a un procedimiento legal ante una autoridad competente, que puede ser de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8 las siguientes garantías, entre otras, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Bien, otro punto es la competencia de la Suprema Corte de Justicia, juicio de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad. Entre los asuntos cuya atención le corresponda, se encuentran los siguientes, los llamados medios de control de la Constitución. Juicio de amparo. Es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Controversia constitucional. La controversia constitucional es un proceso mediante el cual poderes como el federal, los estados, órganos de gobierno u otros promuevan un juicio ante la Suprema Corte para dar solución a conflictos que surjan entre ellos. Acción de inconstitucionalidad. Es un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Los tribunales unitarios y colegiados de circuito, organización y competencia. Se denomina tribunales de circuito porque su competencia abarca el ámbito territorial de un circuito judicial, es decir, de una parte del territorio de México. Los tribunales de circuito acercan la justicia federal a la población del país y contribuyen de forma definitiva a solventar la importante carga de trabajo que en su conjunto tiene el Poder Judicial Federal. Actualmente existen 29 circuitos judiciales. Algunos de ellos abarcan más de una entidad federativa y otros tienen la misma extensión que alguna de estas entidades. Los colegiados, cuando sus integrantes son 3 magistrados. Unitarios, cuando el titular es un solo magistrado. La competencia de los tribunales colegiados de circuito. Conocer, entre otros, de los asuntos siguientes. 1. Los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellos o durante las secuelas del conocimiento. 2. Los recursos que proceden contra autos y resoluciones que pronuncien los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o el superior del tribunal responsable cuando, entre otros casos, desechen una demanda de amparo o concedan o nieguen la suspensión definitiva. La competencia de los tribunales unitarios de circuito. Se les recomienda resolver, entre otros, los juicios de amparo contra actos de otros tribunales unitarios de circuito que no constituyan sentencias definitivas. Apelaciones de juicio, excepto el de amparo, en el que debe promoverse la revisión ante tribunales colegiados que se hayan tramitado en primera instancia ante los juzgados de distrito. Esto significa que son tribunales de segunda instancia en materia de juicios federales. Los juzgados de distrito, organización y competencia son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Están a cargo de un juez de distrito, quien es auxiliado por secretarios, actuarios y otros empleados. Su competencia es conocer de las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento o aplicación de leyes federales
en las materias civil, penal y administrativa, y resolver juicios de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa y laboral. El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, cuya función es la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. El Ministerio Público de la Federación. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios. La Fiscalía General de la República tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla, la prevención del delito, fortalecer el Estado de Derecho en México, procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. El fiscal general durará en su encargo 9 años y será designado y promovido de acuerdo con la ley. Y por último tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un organismo público autónomo encargado de la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, en los tratados y las leyes internacionales. Entre sus funciones se encuentran, entre otras, recibir e investigar quejas de presuntas violaciones a derechos humanos y formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Gracias por su atención.